El tema es Aerolíneas Argentinas y su situación. Más allá de que el gobierno ha dado una señal a aquellas personas que en el exterior han ganado un juicio, seguramente si alguien quiere comprar esta aerolínea lo haría con el pedido de libre de cualquier proceso judicial. Hay otra arista que miramos y está mucho más ligada a lo que vive el usuario de la aerolínea muy a menudo. Lo ha vivido ayer, hoy también hubo una serie de demoras. Y queremos ver hasta dónde este tipo de situaciones afecta a la compañía, si se deja de volar en ella, si hay nuevas alternativas alrededor de la mal llamada privatización de la empresa. Por eso convocamos a Carlos Vázquez, que es consultor aeronáutico y que está siguiendo este proceso prácticamente a diario en la compañía. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Qué ha notado en estos últimos días donde el gobierno decidió suspender la paritaria y hay medidas que los pilotos dicen son por cuestiones climáticas y el gobierno dice no, son por otro tipo de cuestiones porque quieren mantener, lo llaman a los privilegios, ¿no? De esta forma. Sí, no, concretamente las cancelaciones que están habiendo en estos días es un problema que hay entre el sindicato y la conducción empresaria. Ajá. En estos momentos el sindicato había tomado una medida hace unos días y ahora la volvió a tomar, que es parar en el centro de instrucción de los pilotos. Los pilotos se tienen que hacer lo que se dice simulador, o recurren 2 veces al año. Imagínense que de cada flota, más o menos el 15% de los que están asignados tienen que estar haciendo el curso por mes. Como hubo paro, esas personas no quedaron habilitadas, se vencieron, que en la jerga, como se dice, y esos pilotos no podían hacer determinados vuelos este mes. Entonces la idea era recurrir a otros pilotos que pueden hacerlo, pero eso implicaba lo que se denomina una reprogramación de los vuelos. El sindicato se niega. Por lo tanto, aquellos vuelos donde los pilotos que estaban vencidos tenían que volar son los que se están cancelando. Ahora, ¿por qué esos pilotos no pueden adecuar el curso que necesitan para ser habilitados? ¿Cuál es la traba ahí? No, la traba fue de que el sindicato determinó de que el Centro de Instrucción de Aerolíneas Argentinas estuviera de paro. ¿Pero es un paro por tiempo indeterminado? No, hizo primero 2 días y ahora tiene uno de 10 días. No debería haber nada que impida la vuelta a la normalización, ¿no? En lo que es ese entrenamiento. Técnicamente, el día que levanten el paro, esos pilotos tendrían que, dentro de lo posible, porque los turnos son exiguos, hacer el curso y quedar habilitados. Mientras tanto, ¿qué pasa con los usuarios? ¿Se nota ya que hay una tendencia de usuarios que eligen otras compañías en medio del conflicto o no todavía? Concretamente lo que se está viendo es que mucha gente que quiere o pretende volar en la temporada alta está remisa y pregunta mucho respecto a qué va a pasar o no. Y sé perfectamente que hay gente que ya está empezando a optar, sobre todo en las compañías, cuando los vuelos son internacionales, por otras compañías, dejando de lado aerolíneas. En un momento en el cual se discute si la empresa gana dinero o pierde dinero, me imagino que le hacen flaco favor a la ecuación de garantizar rentabilidad, ¿verdad? No, obvio, porque son todos costos que tiene la empresa, o dejar... Me acabo de enterar hoy, hace un par de horas, con esto de los finales de la Copa Libertadores en Argentina y de la Copa Sudamericana, le pidieron desde Brasil hacer charter a la compañía, que dejaban muy buen dinero, y como no pueden tener pilotos porque no los pueden reprogramar, la empresa perdió de ganar dinero en esos vuelos. ¿Y de cuánto dinero estaríamos hablando? ¿Hay un aproximado por vuelo charter de aerolíneas? Lo que hoy me estaban hablando es que la empresa perdió de ingresos de $4 millones por esos vuelos para esos 2 eventos, que eran final de la Sudamericana y de la Libertadores. Ajá. ¿No sería más sencillo volver a la mesa de diálogo? La actitud que ha tomado la empresa, por más que es el gobierno, de cortar el diálogo, es una consecuencia de que el gremio actuó incorrectamente. O sea, acá ya la disputa ya dejó de ser un tema salarial. Evidentemente el sector de los pilotos quiere de alguna manera vencer la posición del gobierno nacional
Y a su vez el gobierno nacional se encuentra con un problema que no puede ceder dinero a una empresa cuando hay, digamos, temas como las jubilaciones o el presupuesto universitario que son más importantes y candentes en estos momentos. Pero si estas son dos locomotoras que van de frente, sí. ¿Cómo termina? A ver, ¿cómo termina? Casi. Yo creo que, y espero y deseo de que haya algún tipo de acuerdo. Pero hoy por hoy las perspectivas son malas. Malas. Sí. Carlos, y en otras aerolíneas de bandera, estatales, empresas públicas en el mundo, ¿suele haber tanta conflictividad gremial o el caso de aerolíneas es un caso paradigmático en ese sentido? No. La conflictividad que existe en Argentina y en las líneas aéreas de Argentina no existe en ninguna parte del mundo. Puede haber una huelga, no sé, Air France, por ejemplo, que inclusive ahí tienen que aplicar lo que se llama servicio esencial, o sea que tienen que asegurar una determinada cantidad de vuelos. Pero no, esto sucede en este país, básicamente. No solo la conflictividad, sino la frecuencia con la que se da. Toda la industria es así, ¿no? Se puede discutir, pero, no sé, cada 4 años, 5 años o más, y haber un conflicto. Pero no, y aparte no son tan irracionales como los que están acá. ¿Y este foco de conflicto desalienta a cualquier otra empresa privada que pueda venir a comprar aerolíneas, ver el conflicto que ya hay hoy? A ver, los inversionistas, la gente que maneja capital es gente que se maneja con racionalidad, no con emocionalidad. Este es un tema que lo que le importaría para invertir en aerolíneas, yo creo que nadie va a ver, básicamente es si tiene potencial de ganancias, si tiene activos. Aerolíneas hoy tiene un pasivo total de 2.000 millones de dólares. El último año perdió 391 millones de dólares. Tiene un patrimonio neto negativo de menos 200 millones de dólares. O sea, son todos datos que a nadie le dice podés invertir. Es más, las medidas que tomó el gobierno de desregular el mercado, porque antes podía venir alguien a interesarse y decía, yo quiero volar, y nadie le daba las rutas. Ahora, directamente con una simple presentación se le otorga las rutas. Entonces, ¿cuál es la idea para invertir en aerolíneas? Encima, si cualquier línea aérea del exterior o nueva, no importa, un capital, quiere montar una línea aérea, no va a buscar comprar aerolíneas que tiene 5 gremios cuando de pronto puede hacer como JetSmart o Flybond y tener su propio gremio que no depende de ese gremio. Por eso, Vázquez, usted hablaba de que esto puede terminar mal. ¿Eso significaría el cierre de la empresa? Hoy Aerolíneas no puede cerrar. O sea, así como yo les digo, hoy Aerolíneas es inviable económicamente, Aerolíneas en el mercado doméstico no puede cerrar, porque tiene una participación de mercado del 64%, o sea que es un virtual oligopolio. Entonces, si las líneas aéreas Flybond y JetSmart que compiten tienen muy poco participación. Por decirle, hoy hay 17 rutas que solamente vuela Aerolíneas, que no son ruinosas, porque uno de los eslogan es porque nadie quiere volar esas líneas porque se pierde plata. No, tiene usuarios, sí. No, eso no es correcto. Ahora, porque el cabotaje, el doméstico en Argentina siempre dio dinero. El internacional es donde Aerolíneas genera sus pérdidas. Ahora, Vázquez, sabemos que entonces la compañía va a permanecer, que tiene que volar, pero hay muchas personas que ya se retiraron de la actividad. Jubilados, retiros voluntarios. Eso demandó al Estado una inversión muy importante en millones de pesos. Sí, concretamente se fueron 1.500 personas. Hoy la dotación de Aerolíneas es 10.453 personas. Ajá, se han ido personas que son muy calificadas. ¿Qué pasa con el mantenimiento de la empresa? ¿Está garantizado? ¿Es seguro volar por la compañía? Hay algo que hay que dejar bien claro. Así como todos los índices económicos de productividad de Aerolíneas dan mal, si Aerolíneas algo que tiene como gran valor de la empresa son todo lo que es seguridad es excelsa, comparada con cualquier línea del mundo. Ajá. En eso, cualquier pasajero que quiera volar por Aerolínea, en el tema seguridad, no, es excelente. Bueno, hay muchas personas que se preguntarán cómo Aerolíneas está en esta situación de crisis cuando puede garantizar excelencia nada más ni nada menos que en este tema, ¿no? El de la seguridad. ¿Cómo se puede producir una debacle de estas características? El mayor problema que tiene Aerolíneas básicamente es que carece de una conducción.
siempre, digamos, que carece de una conducción que sepa del negocio. Y este es un negocio donde uno parpadea y pierde millones de dólares. Porque la conducción es política y no técnica. Sí. Si tomamos del año 2008, se puso a un exintendente, se puso a un abogado, ahora senador, que no tenía ningún tipo de experiencia en gestión. Después aparecieron 3 personas puestos por el gobierno de Macri, que eran personas que venían de la gestión de empresas, pero no conocían la industria. Y ahora después pusieron otra persona de que era un economista, tampoco sin experiencia en gestión. Y ahora hay un comercial, y que estaba ya antes, pero la realidad es que ese es un primer factor. Y el segundo factor es que no es solamente de que la persona sepa, sino que tenga poder como para tomar las decisiones. O sea, hablaban antes de los privilegios. Los privilegios son todas cosas que se le han dado algunas conducciones. Y están firmados. Por eso hoy es muy problemático ese tema. Pero eso se lo dio gente de esto que estoy hablando, de esta gente que hemos estado hablando ahora, sí. Conducciones, que sabían que le estaban dando cosas que perjudicaban a la empresa. ¿Por qué se las dieron? ¿Y cuál es la respuesta? Porque no querían conflicto y querer quedar bien ante la gente, como que no tenían una huelga o que no tenían que ir a pelearse con los gremios. Hoy el gobierno tomó justamente la decisión de pelearse, pero la realidad es que lo otro lo está firmado. Entonces, ahí se encuentran con un problema que es el que tiene que tomar la empresa ahora. Hoy no se puede negociar así, ir con buenas intenciones, decirle a los gremios, acá hay que reorganizar la empresa, va a haber que reducir la empresa posiblemente, va a haber que sacar gente, todo, y decirle, y que te esperen que te digan sí. Entonces, la única manera que queda, hay 2 maneras que se hacen en cualquier tipo de empresa. ¿Cuáles son? Convocatoria de acreedores o procedimiento preventivo de crisis. Aerolíneas no puede ir por una convocatoria de acreedores porque ya tuvo una. Entonces, una nueva convocatoria implica la quiebra actual. Procedimiento preventivo de crisis es un problema, es un elemento que tiene que considerar el Estado, ir a ese tema, y ahí de alguna manera se tienen que sentar los sindicatos con los convenios de alguna manera vencidos y la empresa a diseñar la manera de que la empresa salga adelante. Y quiero aclarar algo. A ver. Acá siempre se está hablando de privatización de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas desde noviembre del año 90 es una empresa privada, es una sociedad anónima. No es una empresa privada. Ahora, es muy interesante, perdón, porque los proyectos de ley hablan de la privatización de la empresa. Acá lo que es una empresa del Estado. Claro. No es empresa del Estado, desde el año 90. Es Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y se rige por la ley de sociedades. ¿Qué significa? Que lo que ha cambiado del año 90 a la actualidad han sido los accionistas. Esto es el primero y principal, o sea que lo que tienen que discutir es las ventas de las acciones en poder del Estado. Y para eso tendrían que pasar o no por el Congreso, porque si no el Congreso se estaría abocando. El Ejecutivo la declaró sujeta a privatización, perdón. El Ejecutivo la declaró empresa sujeta a privatización, sí, pero correcto. El formato que tiene es otro. Exacto. Entonces, lo que tienen, el correcto sería la venta de las acciones en poder del Estado. ¿Y eso lo puede hacer el gobierno? Todo bien del Estado tiene que de alguna manera tener un permiso para permitirlo enajenar, o sea, para permitirlo vender o lo que sea. Ese permiso lo va a tener que conseguir en este caso. Ajá. Bueno, una situación muy curiosa desde el marco normativo, porque estamos con un dictamen para privatizar la compañía, que en realidad es una sociedad anónima y que debería tener una herramienta legal diferente. Vos dijiste algo antes, que si Aerolíneas podía desaparecer. Mira, las empresas del Estado, ninguna quiebran. Se pueden cerrar, se puede, digamos, hacer algún procedimiento, pero las empresas del Estado no quiebran. Las sociedades anónimas quiebran. Ajá. Hoy Aerolíneas, cuando yo decía antes, está en un patrimonio neto negativo de 210 millones de dólares, implica que hoy la sociedad está en lo que se dice proceso de disolución. ¿Qué tienen que hacer? Llamar a los accionistas y decirles, señores, ¿quién pone los 210 millones de dólares? La pregunta clave. Muy bien, es Carlos Vázquez, es consultor aeronáutico. Estamos hablando del destino de la empresa Aerolíneas Argentinas, que como has visto tiene muchas aristas, tal vez para vos que sos usuario de la compañía desde hace años, que estás con una situación incierta, que pasa fin de año, las vacaciones, pero que encierra toda esta gran problemática detrás. Le agradecemos mucho. Gracias a ustedes por haberme llamado. Ahí va. Leandro, hablamos del transporte.